Hay peleas que no se ven en pantalla, que no se gritan, que no tienen risas grabadas ni aplausos del público, pero que cambian todo. Esta es la historia de una de esas peleas, porque mientras vos te reías con una niña pecosa y malcriada que vivía en una vecindad, detrás de cámaras se gestaba una guerra fría que terminó en tribunales. Una batalla por un personaje que durante décadas fue uno de los más queridos de la televisión latinoamericana, pero también uno de los más maltratados, y la protagonista de esa guerra fue una mujer que lo puso todo, su cuerpo, su voz, su tiempo, su salud, y que un día se plantó ante el mismísimo Chespirito y le dijo: ese personaje es mío, lo hice yo y no te lo voy a entregar. Sí, estamos hablando de María Antonieta de las Nieves, la actriz que registró a la Chilindrina a espaldas del propio creador del Chavo del Ocho, ganó una demanda que parecía imposible y pagó con lágrimas, enfermedades, traiciones y soledad su derecho a ser la niña que todos amaban. Y no estamos exagerando, casi se muere de un preinfarto por intentar hablar con Roberto Gómez Bolaños una última vez. El personaje le dejó fama, pero también le partió el corazón. Ahora, con el estreno de la biopic Chespirito, sin querer queriendo, donde se reviven muchas de estas heridas, llegó el momento de contar su historia. La historia de la actriz, de la mujer, de la madre y de la eterna niña que nunca dejó de trabajar para ser tomada en serio. Una historia de éxito, de lucha legal, de orgullo artístico, de amistades rotas y de un gesto final que lo cambió todo. Una historia que no vas a ver en la serie, pero que tenés que conocer. María Antonieta de las Nieves nació el 22 de diciembre de 1950 en una vecindad de La Lagunilla, en el corazón de la Ciudad de México. Fue la más chica de 7 hermanos y llegó al mundo entre la incertidumbre y el susto. Su nacimiento fue tan delicado que su padre la llevó a bautizar de urgencia creyendo que no iba a sobrevivir. El nombre fue un accidente del momento. Uno de sus hermanos dijo María Antonieta y otro agregó de las Nieves. Y así quedó. Desde los primeros años su vida no tuvo mucho de niñez. Mientras otras nenas jugaban a las muñecas, ella imitaba a su mamá vendiendo ropa de maternidad, fingiendo ser una vendedora detrás de un mostrador imaginario. Jugaba a trabajar. A los 3 años ya estaba espiando clases de danza por una ventana. El profesor, al verla obsesionada, habló con su mamá y le ofreció enseñarle gratis, con la condición de que le compraran unos zapatos adecuados. No lo dudaron. Su madre le hizo un tutú casero, la llevó de la mano y así empezó una carrera que jamás se detendría. Cuando tenía 6 años, su mamá le falsificó la edad para que pudiera entrar a la Academia de Actuación de la ANDA. Dijo que tenía 8. María Antonieta era chiquita, menudita, parecía incluso menor, pero tenía talento de sobra. A los 7 ya estaba en televisión, a los 8 en cine y a los 9 hacía doblaje profesional. Fue la voz de Merlina en Los Locos Adams, de Batíchica en Batman y de la Mujer Invisible en Los Cuatro Fantásticos. Todo eso antes de entrar a la adolescencia, pero lo más duro no se veía. Mientras grababa programas y hacía funciones en su casa, la plata no alcanzaba. Su hermana mayor sufría una enfermedad compleja vinculada con la obesidad y gran parte del dinero que ella ganaba se destinaba a tratamientos médicos. No había vacaciones, ni fiestas, ni Reyes Magos. Nunca viví una vida afín a mi edad, diría más adelante. A los 15 años su hermana falleció y su mamá, devastada, entró en una especie de desconexión emocional. María Antonieta fue quien se hizo cargo de todo. La bañaba, la alimentaba, la acostaba y después se iba a grabar como si nada. No tenía otra opción. Con apenas 15 años ya era la adulta funcional de su casa. El destino no le dio tiempo de ser niña. La obligó a madurar a los golpes y lo hizo, pero el costo fue alto, porque detrás de la sonrisa que años después conquistaría a toda América Latina había una historia de sacrificio que el público nunca vio. Una historia que explica por qué cuando se aferró a la Chilindrina lo hizo con uñas, dientes y corazón. Antes de ser comediante, antes de ser la niña rebelde de la vecindad, María Antonieta de las Nieves era una actriz dramática y buena, muy buena. A los 9 años ganó el premio como Mejor Actriz Infantil del Año, no por hacer reír, sino por hacer llorar. Su especialidad eran los melodramas, los papeles sufridos, las niñas abandonadas, los personajes que se retorcían de angustia frente a la cámara. Su registro emocional era tan intenso que los productores empezaron a disputársela para las radionovelas y telenovelas de la época. Ella quería seguir por ese camino. Su sueño era convertirse en dama joven, hacer papeles de heroína, de mujer fuerte, de protagonista romántica. Pero su físico le jugó en contra, no alcanzaba el 1,5 metros, tenía una voz aguda
aguda, una presencia infantil y por más que se esforzara, los castings siempre la ponían en el mismo lugar, la eterna niña. No fue falta de talento, fue prejuicio puro. A pesar de su experiencia, su formación en teatro, su ductilidad para cambiar de registro, los productores le cerraban la puerta en la cara, le decían que parecía menor, que no tenía la estampa para ser protagonista, la misma chica que sostenía su casa a los 15 años, que doblaba personajes adultos con precisión quirúrgica, que había trabajado más que muchas actrices consagradas, no era creíble como mujer. Así fue como, sin quererlo del todo, se empezó a encaminar hacia otro tipo de actuación. Empezó a destacarse en el doblaje de comedia, en personajes caricaturescos y en un género que hasta ese momento no le interesaba tanto, el humor blanco. Trabajó con Capulina, con Viruta y más tarde con Xavier López Chabelo. Su tono aniñado, su cuerpo menudo y su timing preciso la convertían en una figura ideal para el público infantil. Ella lo asumió con profesionalismo, pero no con resignación. Nunca se olvidó de su amor por el drama. De hecho, en más de una entrevista, dejó claro que sentía que su verdadera vocación había sido aplastada por los estereotipos de la industria. Por eso, cada vez que le tocaba hacer reír, lo hacía desde el dolor, porque sabía lo que era actuar con el alma rota y seguir adelante. Ese choque entre lo que soñaba ser y lo que la industria le permitió ser fue el primer conflicto de su carrera. Uno silencioso, pero profundo. Porque detrás de la Chilindrina, mucho antes de las trenzas y los cachetes sucios, había una actriz con ambiciones grandes que soñaba con otro tipo de historias y a la que el medio nunca le dio la chance de contarla. Cuando María Antonieta entró al elenco de Chespirito en 1971, su lugar no estaba garantizado. Ya había trabajado con él antes, como actriz invitada en algunos sketches, pero esta vez el proyecto era más ambicioso. Un programa de comedia semanal con personajes fijos y para eso cada quien tenía que ganarse su espacio. El personaje de la Chilindrina no existía, no estaba escrito en los libretos, fue ella quien lo inventó desde cero. A puro instinto, desde el vestuario hasta la personalidad. El peinado salió de una casualidad. Se estaba arreglando para grabar cuando una de las ligas del pelo se le rompió. Entonces se ató las trenzas como pudo, una más arriba que la otra. Al verse al espejo, algo le hizo clic. No era simétrico, era imperfecto, pero también era tierno y gracioso, perfecto para una niña traviesa. El vestido lo cosió su mamá con tela barata y botones mal puestos. Lo armó en una noche. Era verde, con detalles rojos, un poco chueco, pero funcionaba. Parecía una niña de la vecindad, de barrio, dijo alguna vez María Antonieta. Justo lo que necesitaban. Los lentes también fueron idea suya. Eran unos armazones viejos sin aumento que encontró en una caja. Cuando se los puso, se le agrandaron los ojos y le dio al personaje ese aire entre ingenuo y manipulador que terminaría siendo su sello. Y el nombre tampoco estaba. La primera vez que apareció el personaje simplemente entró a escena sin presentarse. Fue después, cuando ya llevaba varios capítulos ganándose su lugar, que Roberto Gómez Bolaños escribió la palabra Chilindrina en un libreto. Se la puso en honor a un pan dulce mexicano lleno de grumos, igual que las pecas del personaje. Pero más allá del look, lo que hizo que la Chilindrina pegara fuerte fue el cuerpo. Esa mezcla entre movimientos nerviosos, risa chillona y lenguaje corporal desbordado que María Antonieta pulió a lo largo de los ensayos. Ella no imitaba a una nena, se transformaba en una, usaba sus propias memorias de la infancia para darle verdad al personaje, la forma en que se sentaba, cómo corría, cómo hacía berrinche. Todo era observado, ensayado y exagerado hasta convertirse en una coreografía de caos adorable. Y así, casi sin querer, nació una figura legendaria, una nena traviesa, inteligente, algo manipuladora, pero querible, la Chilindrina, un personaje que María Antonieta había creado con sus propias manos, con ayuda de su madre, de su memoria, de su cuerpo, y que muy pronto se volvería más grande que ella. Pero en ese momento nadie lo sabía, ni siquiera ella. La Chilindrina no tardó en robarse la pantalla. En cada sketch, aunque no fuera la protagonista, se las arreglaba para quedarse con el remate. Su llanto falso, su voz chillona, sus frases cargadas de doble sentido y su inteligencia precoz creaban una tensión perfecta con la inocencia del Chavo y la torpeza de Kiko. La fórmula funcionaba y la audiencia la amó desde el primer momento, pero detrás del maquillaje y los aplausos empezaban a aparecer las grietas. Durante los primeros años del programa, el equipo vivía en un estado de euforia laboral.
Se grababan varios sketches por semana con múltiples personajes: el Chavo, el Chapulín Colorado, los Caquitos, el Doctor Chapatín. Todo era rápido, intenso y sin respiro. Y mientras Roberto Gómez Bolaños se convertía en el rostro del fenómeno, sus compañeros iban quedando relegados al rol de satélites del Chavo. María Antonieta lo notó enseguida. La Chilindrina generaba merch, fotos, postales, disfraces, pero a la hora de los contratos no era parte de la conversación. Los derechos eran de Chespirito, los libretos eran de Chespirito y el crédito era siempre de Chespirito. Nadie más tenía voz ni voto sobre el destino de su personaje y eso empezaba a incomodar. A ella especialmente le molestaba una cosa: que se la tratara como una empleada cuando sentía que era una co-creadora, que había dado forma a la Chilindrina desde sus propios recuerdos, su propio cuerpo. No era solo la actriz que la interpretaba, era su autora emocional. Y como si eso no alcanzara, el ambiente se fue volviendo cada vez más cerrado. Las decisiones importantes se tomaban entre Roberto y Florinda Mesa. El resto del elenco, incluidos Rubén Aguirre y Edgar Vivar, tenían poca injerencia. El clima se volvió tenso. Algunos actores sentían favoritismos, otros directamente exclusiones. María Antonieta seguía sonriendo en cámara, pero detrás la incomodidad ya era permanente. El punto de inflexión fue 1979. Ese año, Carlos Villagrán, el actor que hacía de Kiko, se peleó con Chespirito y abandonó el programa. Fue una bomba y María Antonieta lo sintió como una advertencia. Si Kiko, uno de los pilares del show, podía ser borrado de un plumazo, entonces nadie estaba a salvo, nadie era imprescindible. Ese fue el momento en que ella empezó a pensar en protegerse, a pensar en su personaje como algo más que un trabajo, como un patrimonio, como algo suyo, y en silencio empezó a tomar decisiones que cambiarían su vida y también su relación con todo el equipo. En 1979, María Antonieta tomó una decisión que sorprendió a todos: se fue del programa. No lo anunció con escándalos ni entrevistas, simplemente dejó de aparecer. Para el público fue abrupto, para el equipo incómodo, pero para ella necesario. Después de casi una década haciendo de niña, su cuerpo y su voz empezaban a resentirse. Sufría problemas de salud, agotamiento físico y emocional. Sentía que su vida se había achicado al tamaño de un set de televisión. Y más allá del desgaste físico, había algo más: una grieta creciente entre ella y Chespirito. El vínculo ya no era de confianza. Él tomaba todas las decisiones, ella sentía que no tenía espacio para opinar ni proponer. Y encima, su personaje ya era parte del imperio Chespirito, pero sin control ni beneficios para ella. Estuvo fuera casi un año y medio. Durante ese tiempo no se quedó quieta, grabó películas, hizo teatro, trabajó en proyectos personales, pero la Chilindrina la seguía. A cada ciudad que iba, la gente se la pedía. No podía huir de ese personaje, era una bendición y una jaula al mismo tiempo. En 1981 decidió volver. Lo hizo por varias razones: la insistencia del público, la posibilidad de cerrar bien una etapa y, sobre todo, el deseo de no irse peleada. Volvió a la vecindad, se puso otra vez el vestuario, las trenzas, los lentes, y por un tiempo todo pareció volver a la normalidad, pero algo había cambiado. La relación con Chespirito ya no era la misma. Él estaba cada vez más cerca de Florinda Mesa, quien, además de ser actriz del programa, había empezado a tener un rol cada vez más dominante en la producción. Y según varios testimonios, no había buena onda entre Florinda y María Antonieta. En más de una entrevista, ella dio a entender que sentía celos profesionales por parte de Florinda, que le incomodaba que la Chilindrina fuera más popular que Doña Florinda, que cada vez que se grababa un sketch donde ella brillaba, Florinda opinaba o proponía cambios que la hacían retroceder. No eran discusiones directas, era algo más silencioso, más turbio. Y entonces llegó lo inesperado. Años después del final definitivo del programa, cuando todo parecía haber quedado en buenos términos, María Antonieta se enteró de que Florinda Mesa estaba intentando registrar el personaje de la Chilindrina a su nombre. No como actriz, no como productora, como dueña. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Para María Antonieta fue una traición. Había creado ese personaje desde cero, lo había interpretado por décadas, lo había llevado en el cuerpo y en la voz, incluso cuando el programa ya no existía. Y ahora querían quitárselo, no lo podía permitir. Fue ahí que tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino: enfrentarse legalmente a todo el aparato de Chespirito. No para pelear por dinero, para pelear por identidad, por autoría, por respeto. Y así empezó
una batalla que parecía imposible de ganar. La guerra no empezó en los 2000, empezó mucho antes. A mediados de los años 90, María Antonieta se enteró de algo que hoy parece imposible. Nadie había renovado los derechos de los personajes de Chespirito. Estaban literalmente en el aire. Ni Roberto Gómez Bolaños, ni Televisa, ni nadie había hecho los trámites como corresponde. Y lo más bizarro es cómo se enteró, porque Horacio Gómez Bolaños, el hermano de Chespirito, sí, el que hacía de Godínez, se lo mencionó al pasar. Y acá viene la joyita. En una jugada digna del mismísimo Godínez, esta vez no es que no hizo nada en clase, sino que se olvidó de renovar los registros legales más importantes de la televisión mexicana. Literalmente dejaron el personaje huérfano por negligencia. Y María Antonieta, que no dormía en los laureles, hizo lo que había que hacer. Registró legalmente a la Chilindrina a su nombre. No fue un robo, fue una jugada legítima. Ella había creado ese personaje, lo había desarrollado con su madre, lo había interpretado por años y ahora tenía los papeles que lo demostraban. Pero cuando Chespirito se enteró, explotó. En 2001, él y Televisa la demandaron, la acusaban de apropiarse de algo que no era suyo. Querían anular ese registro y devolver el personaje al universo oficial. Lo que siguió fue una batalla legal de 12 años que la enfrentó no solo al hombre más poderoso de la televisión mexicana, sino al aparato mediático, a los fans más duros y al juicio de una industria que no perdona a quien se sale del libreto. Durante ese tiempo la borraron, no la invitaron a homenajes, quedó excluida de proyectos oficiales y su personaje, la Chilindrina, ni siquiera apareció en la serie animada del Chavo. Era como si la hubieran tachado de la historia, pero afuera, en América Latina, ella seguía trabajando, armó su propio circo, hizo teatro, presentaciones, shows en vivo. El personaje vivía en la gente porque para el público ella era la Chilindrina y no hacía falta que nadie lo validara desde arriba. Finalmente, en julio de 2013, la justicia falló a su favor. La Chilindrina era suya legalmente. El personaje le pertenecía, no solo por lo emocional, por lo jurídico también. Fue una victoria histórica, una actriz sola contra todo el aparato y ganó. Claro, esa victoria tuvo su precio. Chespirito nunca se lo perdonó, Florinda Mesa tampoco. Y desde entonces la Chilindrina quedó fuera de todo intento oficial de resurrección del Chavo, como si no hubiera existido, como si la vecindad pudiera vivir sin ella. Pero todos sabían que no, que la vecindad sin la Chilindrina era como un recreo sin quilombo, no tenía alma, ganó los derechos, pero perdió el lugar que había ocupado durante décadas, pasó de ser parte del canon a ser la rebelde con causa del universo Chespirito. El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años. México entero se paralizó. El país lo despidió con honores, con una cobertura mediática de dimensiones épicas. Fue velado en el Estadio Azteca, con un féretro vestido como el Chapulín Colorado, mariachis, aplausos y una transmisión televisiva en cadena nacional. Era el adiós a un ídolo popular, un símbolo continental, pero no todos estaban invitados. María Antonieta de las Nieves no fue convocada, no recibió un llamado, no le dieron un asiento, no le ofrecieron un minuto en cámara. Para la producción era como si no existiera. Y eso, para ella, fue un golpe frío. Lo supo por la televisión como cualquier espectadora más y aunque dolía, no le sorprendió. La relación con Chespirito no se había arreglado nunca. Años antes de su muerte, él había declarado que la Chilindrina no era de María Antonieta, sino de él, que ella era una empleada, no la creadora, y que todo lo que había hecho con el personaje había sido sin permiso. Una frase que para ella fue como una puñalada. En entrevistas posteriores, María Antonieta contó que intentó hablar con él, que le escribió, que quiso cerrar la historia en paz, pero Chespirito nunca le respondió. Murió sin perdonarla y esa indiferencia la marcó. Tras su muerte, lo que quedó no fue solo la tristeza, sino una disputa cada vez más evidente, la herencia simbólica del universo Chespirito. ¿Quién tenía derecho a representar su legado? ¿Quién podía usar los personajes? ¿Quién era parte de la historia y quién no? Florinda Mesa, ahora viuda y con poder total sobre el legado de Roberto, intentó tomar el control absoluto del universo Chespirito. Reunió los derechos que pudo, reorganizó las marcas y negoció con Televisa, pero con la Chilindrina no pudo. María Antonieta seguía siendo la dueña legal y eso la dejaba fuera del paquete oficial. Cada vez que intentaban relanzar la franquicia, la Chilindrina quedaba fuera, por contrato, por bronca, por venganza. Y mientras tanto, el resto del elenco envejecía, moría o desaparecía del foco. La vecindad se iba quedando vacía.
pero María Antonieta seguía firme. Aunque la ignoraran, aunque la borraran, aunque le dieran la espalda, ella seguía con la trenza puesta, dispuesta a defender su personaje hasta el último día. En 2020, de un día para el otro, todos los programas de Chespirito desaparecieron de la televisión mexicana, sin aviso, sin despedida, sin explicaciones claras. Televisa anunció que no había logrado renovar los derechos con los herederos de Roberto Gómez Bolaños y por primera vez en más de 40 años, El Chavo dejó de salir al aire. Era como borrar una parte del ADN cultural de Latinoamérica. Detrás de ese apagón lo que había era una disputa más grande, el control total del legado. Florinda Meza, ahora viuda de Roberto, buscaba centralizar todo: los derechos, los personajes, las versiones animadas, las futuras películas, las regalías. Quería decidir quién podía o no formar parte del universo Chespirito. Y eso incluía, por supuesto, a María Antonieta de las Nieves. Durante años, ella había sido excluida de todo proyecto oficial, no aparecía en homenajes, no fue invitada a la despedida de Chespirito y la Chilindrina quedó fuera incluso de la serie animada. Pero en 2025 algo cambió. Se anunció con bombo y platillo el estreno de Chespirito, sin querer queriendo, una serie biográfica producida por HBO Max junto a los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Y contra todos los pronósticos, María Antonieta fue incluida. No solo apareció mencionada como personaje bajo el nombre de Tony, interpretada por Paola Montes de Oca, sino que tuvo un cameo en persona. En el 6º capítulo, María Antonieta aparece como una secretaria llamada Nancy en una escena ambientada en los años 70. Nada de trenzas ni medias caídas, un papel discreto pero cargado de simbolismo. Fue su forma de decir: estoy acá, no me borraron. Más allá del cameo, ella misma confirmó que fue invitada y agradeció públicamente a los hijos de Chespirito por haberla hecho parte del proyecto. Incluso asesoró a la actriz que la interpreta, ayudándola a captar su risa, sus gestos, su forma de hablar. Fue una reparación, no total, pero significativa, porque durante décadas la relación estuvo marcada por el conflicto, por demandas, exclusiones, malentendidos y heridas abiertas, pero ahora, por primera vez, se la reconocía como parte esencial de esa historia, como alguien que no solo estuvo en la vecindad, sino que ayudó a construirla desde adentro. Mientras tanto, Florinda Meza sigue sin aparecer en la serie, al menos no directamente. Su figura está ausente o disfrazada, como si los propios productores prefirieran evitar el ruido. Y aunque el proyecto intenta ser respetuoso, la tensión se siente en cada decisión creativa. ¿Quién aparece? ¿Quién no? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se omite? Chespirito, sin querer queriendo, no es solo una biopic, es también una disputa silenciosa por el relato, por quién tiene derecho a contar la historia y por qué voces se escuchan y cuáles se intentaron silenciar. En ese campo minado, María Antonieta logró algo que parecía imposible: volver a entrar por la puerta grande. No porque le regalaran nada, sino porque su historia es imposible de ignorar, porque, al final, la Chilindrina también es canon, y no hay serie que pueda borrar eso. A los 73 años, María Antonieta de las Nieves se sube al escenario como si nada hubiera cambiado, con las trenzas, el vestido verde con lunares, los lentes torcidos y ese gesto entre travieso y melancólico vuelve a ser la Chilindrina. Pero detrás de la risa, de la nostalgia y de los aplausos hay una historia de resistencia, porque esta no es solo la actriz que hizo reír a generaciones enteras, es una mujer que peleó sola contra Televisa, que resistió embates legales, que fue vetada, silenciada, traicionada por colegas, ignorada por homenajes, y aún así no se bajó del personaje ni de su convicción. Durante años vivió en el margen del sistema que ayudó a construir, se convirtió en una especie de figura incómoda, demasiado importante para ignorarla, pero demasiado rebelde para incluirla, y mientras todos parecían querer apropiarse del universo Chespirito, ella se aferró a su derecho de seguir siendo lo que siempre fue, la dueña de su historia. En sus entrevistas más recientes, ya sin maquillaje ni trenzas, María Antonieta se muestra más vulnerable, habla del dolor de haber perdido a su esposo, Gabriel Fernández, el narrador del Chavo, de la soledad que a veces le pesa, del miedo a desaparecer sin que se le reconozca lo que construyó, pero también habla con orgullo, porque sabe que sobrevivió, que a pesar de todo el público la siguió eligiendo, y eso es lo más impresionante de su legado, que no lo construyó desde el poder, sino desde la resistencia. No le abrieron las puertas, las rompió. La Chilindrina fue, desde el principio, una nena pobre, rebelde, sola, incomprendida, pero con una fuerza de voluntad que la hacía indestructible. Y de algún modo, esa fue también la historia de María Antonieta.
Antonieta, siempre a contramano, siempre con el viento en contra, pero sin dejarse doblar. Hoy cuando sube al escenario y el público grita su nombre, no están aplaudiendo solo un personaje, están celebrando a la mujer que lo defendió contra todo, al artista que no se rindió, a la Chilindrina original, verdadera, invencible. Y si alguna vez escribe una historia definitiva del Chavo del Ocho, va a tener que empezar por ahí, con una niña que nunca fue del todo niña y con una mujer que se negó a desaparecer. La vecindad del Chavo fue un refugio para millones, pero también fue una trinchera. Y entre todos esos personajes entrañables hubo una que no solo actuó, luchó, resistió, se rompió y se reconstruyó. María Antonieta de las Nieves no fue solo la Chilindrina, fue la voz que no quisieron escuchar, la artista que no bajó la cabeza, la mujer que se quedó sola pero nunca se dejó borrar. Hoy cuando sube al escenario con la trenza y los zapatos torcidos no es nostalgia, es justicia, porque a veces para seguir siendo parte de la historia hay que pelearla como si fuera la última vez. Y ahora que todos están contando su versión del pasado, ¿quién se va a animar a contar la verdad completa? No te olvides de darle duro, pero bien duro al botón de like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que tiramos una ración de data. Soy Juanito Sey, esto fue Data Suculenta y nos vemos la próxima. Paz.